Feliz día, amables televidentes. En el país se desarrolla un paro porque fue organizado con antelación para exigir el cumplimiento del gobierno a pactos establecidos. Los campesinos, los indígenas, los cafeteros y otros sectores de la producción aseguran que no se les ha cumplido lo pactado. El gobierno dice lo contrario. En este aspecto, ¿qué hay? Que lo responda el propio ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. Hay que diferenciar dos cosas distintas. Efectivamente se han cumplido varios compromisos. Y pongo el ejemplo específico. Adquisición de tierras para en el departamento del Huila para comunidades indígenas. Están pendientes compromisos suscritos desde el 2004. ¿Qué se ha cumplido? Ya se adquirieron, se entregaron y se pagaron 7.000 millones de pesos, 7.400 millones de pesos en adquisición de tierras. ¿Qué se ha incumplido? Que estamos pendientes y en trámite para adquirir del compromiso de la María, de la Minga de la María, 4.000 millones de pesos adicionales en tierras que ya se escogieron los predios, que los escogen ellos ya los priorizaron, ya estamos en los procesos con el IGAC para el levantamiento topográfico y los avalúos, algunos de ellos están listos para escritura. Ese es el incumplimiento. Ese incumplimiento se resuelve porque sería muy grave en la medida en que no hubiéramos hecho nada, pero esos 7.000 millones se ejecutarán en su totalidad este año. Segundo punto, hay puntos que no son incumplidos, que están en la agenda y que no hay acuerdo. Y de una vez les digo, en esos puntos no va a haber acuerdo, solicitudes de los puntos. El que se llama territorio, control territorial por parte de las comunidades, bien sea indígenas o campesinas o afro, de la zona donde hay presencia de esas comunidades, pues no podemos empezar a generar unos países independientes, eso no es posible. La declaratoria de la morosidad total en el tema de minería, que quiere decir que quedan suspendidas todas las licencias de explotación minera hasta que se revise y se reestructure toda la política minera en el país. Tampoco lo vamos a hacer de esa manera. Uno puede revisar la política minera y ajustarla a algunos temas. Lo que no puede declarar la morosidad en todos los contratos de minería de Colombia, o sea, dejamos de recibir, fuera de los problemas que tenemos con petróleo, lo que recibimos hoy por minería, y además declaramos prácticamente el incumplimiento por parte de quienes tienen esas concesiones. No se va a llegar nunca a un acuerdo cuando la posición es tan radical como esa. Siguiente punto de estos, dicen ellos que se derogue la ley de Sidres. No, es que el gobierno de la República no es un derogador de leyes, las leyes las aprueba el Congreso o las tumba el Congreso de la República, o en las revisiones del orden constitucional y legal, la rama judicial tiene esa potestad, no es el gobierno, y por el contrario nosotros seguimos sosteniendo la importancia de esa ley para el futuro agrícola de este país. Esos son puntos, así que como lo quiera ver uno, si quiere ver el vaso medio lleno, mírelo con 7.000 millones en tierras adquiridas. Si lo quiere ver medio vacío, ¿qué gobierno tan incumplido no cumplió con 4.000 millones? En el fondo hay una discusión de orden político en estas agremiaciones, las 13 que forman parte de la cumbre agraria, que son puntos que ellos llaman sustanciales, porque lo otro que ahora llaman pequeños proyectos proyectos productivos, no son ningunos pequeños proyectos productivos, son 250.000 millones en inversiones para las comunidades que representan estas 13 organizaciones. Presupuesto del departamento del Huila en agricultura, que es uno de los más grandes además del país, y por la prioridad que le da el gobernador a ese tema, son 60.000 millones al año. Y ellos llaman proyecticos o pequeños proyectos a 250.000 millones de pesos de inversión. Con respecto a las necesidades, sí es muy poquito, si es que el presupuesto que tenemos este año en el ministerio es de 1 billón de pesos, y las necesidades que tiene el sector agrícola, según ha dicho la Misión Rural, son 23 billones de pesos durante 20 años para ponernos al día. Ojalá tuviéramos no 23, 25, para ponernos al día más rápido, pero es que las necesidades del país siempre superarán los presupuestos que se pueden asignar a cada ministerio, de acuerdo simplemente
a la capacidad fiscal que tiene Colombia. Entonces, por eso yo no me atrevo a calificar los paros de justos o injustos. Me parece que cuando uno tiene los canales abiertos de discusión, puede acudir a otras vías distintas a esas marchas, seguir en la mesa, avanzar en la mesa en los temas, pero como es un derecho constitucional, todas las garantías para su ejercicio. Y le quiero decir algo, los indígenas del departamento del Huila, con excepción de esa problemática que se presentó de un día donde iban a tapar la vía, han tenido un comportamiento ejemplar en esta oportunidad, en el sentido de que no se han realizado actos de violencia, afectación a terceros, no le están tirando piedra a los carros, están a la orilla de la vía apostados sin hacer bloqueos. El compromiso de ayer, digamos, aunque no está escrito en ningún acta, es que no se realizarán esos bloqueos ni se afectarán los bienes de terceros y que ellos quieren seguir dialogando con el gobierno. Si lo queremos resumir, lo que era la agenda regional o la agenda nacional con efecto regional específicamente, quedó en su totalidad atendida en el día de ayer. Temas de trámite posteriores, reunión el próximo jueves con funcionarios de la Unidad de Protección, del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Nacional de Tierras y de la Agencia de Desarrollo Rural para ajustar los cronogramas que acordamos ayer, ya para entrar en el detalle de los mismos. Y al terminar uno quisiera, bueno, con eso pues levanten el paro en el departamento del Huila. No lo pueden hacer según la información que tenemos, porque están esperando una instrucción nacional pendiente de que se instale la plenaria de la cumbre agraria, plenaria que venía operando antes de este paro, porque ellos señalan que no hay avances, y una vez esperamos que instalada esa plenaria podamos pues, terminar con esta protesta. Bueno, pero entre estas exigencias tienen algo que ver con el primer punto del acuerdo que se habla en La Habana. No, cuando uno lee los acuerdos de La Habana, el punto 1 es una especie de plan de desarrollo del tema agrícola, porque habla de acceso a tierras. Entonces, acceso a tierras en las comunidades indígenas, en la historia del Huila, nunca se han invertido en un solo año 7.000 millones de pesos para adquirir tierras para los indígenas, más los 4.000 adicionales que se adjudicarán este año. Digamos que hay temas que pueden estar relacionados porque el Acuerdo de La Habana habla de acceso a tierras, formalización de la propiedad rural, mejora en la asistencia técnica, agricultura familiar campesina. Y eso es lo que venimos haciendo desde que llegué al ministerio, no porque esté en el Acuerdo de La Habana, sino porque primero tenemos que prepararnos para posconflicto. Tenemos que hacer algunos ajustes en los procesos internos, como poder contratar directamente con las organizaciones indígenas que no están consideradas en La Habana en ningún punto, pero ese tipo de temas, pues yo creo que estamos si uno dijera, el plan de preparación para el posconflicto agricultura está listo, tiene las herramientas para poder cumplir con todos los acuerdos. Y los resultados de lo que hemos hecho con esta política regional, pues lo resumo en un punto. Pasamos de ser los últimos de la economía colombiana en el Producto Interno Bruto y terminamos el último trimestre del año pasado, que es el último dato, de primeros de la economía colombiana, del sector agrícola, ganadero y pesquero, que llevaba 20 años peleándose entre el último lugar y el penúltimo lugar. Ahora estamos peleando entre el primer lugar y el segundo lugar. Volvimos en un solo año, un país que era dependiente de los temas de hidrocarburos. Hoy el gran motor de la economía es el que siempre debió ser, la agricultura, la ganadería y la pesca, porque la vocación de este país rural es ese. Si eso se logra sin acuerdo de paz, ¿ustedes se imaginan lo que sería si tuviéramos un país en paz en las zonas rurales? Bueno, los indígenas hablan de la suspensión del CIDRES, una ley que se creó para utilización de tierras. ¿Se puede derogar esta ley? Están totalmente equivocados, que en el proyecto de ley que fue aprobado como ley de la República hay un artículo que establece que esa ley no se implementará en los territorios colectivos. ¿Qué preocupación tienen ellos? Que hay otro artículo que menciona que si las autoridades afrocolombianas o indígenas quisieran implementar una ley como esa en su territorio, se realizará la consulta previa para tal efecto, para que puedan implementarse. ¿Qué preocupación tienen las autoridades indígenas? Dicen, es una posición ideológica,
que los industriales del país, que los grandes potentados de la economía podrían llegar a convencer a sus autoridades para que haya zonas sidres en su territorio. Y en ese orden de ideas, pues en la reglamentación de esa ley, que es por decreto, que se está haciendo entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, no con el ministro porque repito, estoy impedido en el tema, pero sí los funcionarios del Ministerio de Agricultura que tienen que ver con el tema, pues se incluye entonces en la reglamentación que queda terminantemente prohibido realizar actividades para implementar zonas sidres en los territorios indígenas. Y punto, con eso queda resuelto el tema. Es que no se puede implementar si las autoridades no lo aceptan. Pero si las propias autoridades indígenas desconfían de sus autoridades en el sentido de que una parte de un territorio podría destinarse a la generación o la creación de zonas sidres, pero no están de acuerdo las autoridades de rango mayor en ese tema, pues entonces las prohibimos de una vez, porque de las 100 millones de hectáreas que tiene el país, hay 40 millones de hectáreas aptas para agricultura, ganadería y reforestación. Así que tenemos 40 millones de hectáreas y de esas aproximadamente 7 millones cumplen los requisitos sidres, que son que no haya personas, un número de personas, bien sea campesinos, viviendo en esa zona del país. Ejemplo, zonas de la altillanura. Que la inversión que se tenga que hacer para volver esas tierras productivas sea excesivamente alta. Ejemplo, la altillanura, hay que meterle 10 millones de pesos durante 4 años para empezar a producir. Tercer punto, que no haya vías de comunicación, vías de acceso, que toque hacer todo un trabajo de infraestructura para llegar a esas zonas. También está. Entonces, esos puntos no se pueden o no se cumplen en todo el país. Hay unas zonas que son más o menos 6 millones de hectáreas a donde esa situación ocurre. ¿En el Huila va a haber? En el Huila no hay zonas hoy que tengan esas condiciones específicas establecidas para la aplicación de la ley sidra. Aquí puede haber acuerdos público-privados con personas o inversionistas privados que quieran desarrollar proyectos agroindustriales de gran escala, pero no zonas sidres porque no cumplen los requisitos. Y mire, yo el tema de las zonas sidres, yo tengo el ejemplo perfecto de por qué hay que establecer esas zonas. El país tiene una mala memoria. No estoy poniendo el retrovisor para criticar el gobierno anterior, estoy mostrando una situación explícita que se presentó expresa y lo que ocurrió. Una zona como Carimagua, ¿se acuerdan del escándalo de Carimagua? A donde se hizo un proyecto de reforma agraria y se le entregó a unas comunidades indígenas unas tierras en Carimagua. ¿Qué pasó? Le tiraron esas tierras encima al gobierno diciendo que no había derecho, que eran unos mentirosos, que cómo le entregaban a los campesinos tierras que requerían más de 10 millones de pesos y 4 años de trabajo para su inversión, que en esa zona no había infraestructura, que no había cómo hacer comercialización, y se retornó toda la tierra de Carimagua que había sido asignada a los campesinos y se reasignaron en otras zonas. Esas zonas como Carimagua, a donde la población campesina no tiene la capacidad ni financiera, ni técnica, ni comercial para que desarrollar las zonas, pues en esas zonas hay que desarrollar zonas sidres, porque si uno le entrega eso a los campesinos, pasa lo que ya ocurrió en Carimagua, para que la gente entienda qué es lo que es una zona sidres. Es zonas de desarrollo hechas por los privados, en donde es imposible, con la capacidad de un campesino, desarrollar la misma zona. Entonces, inclusive en la reforma agraria establecimos en el plan de desarrollo la aprobación de la reforma agraria integral, que es 55 salarios mínimos para la adquisición de la tierra, 11 salarios mínimos para realizar un proyecto productivo y un salario mínimo adicional para las escrituras de los predios. En estas zonas, con esos recursos, no alcanzan ni a poner los cercos. Entonces, allá no hay manera de desarrollar y sería una mentira entregarle esas tierras a los campesinos. En este diálogo con el ministro vamos a un pequeño corte y regresamos con temas de actualidad.
Somos la generación más decididos. Tatiana todavía nada de nada, pero piensa que ya es hora de hacerlo porque piensa que Camila ya. Camila todavía no, pero piensa que Tatiana, Paco, la Flaca y el Gordo Salamanca ya. Y ellos todavía no, pero a su vez piensan que Eduardo, Lucho, Lina y Nelson ya, pero ellos todavía no. Y pensando que todos ya empezaron, Tatiana y los demás se sienten presionados a empezar. La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado. Ahora ya lo sabes, empieza a tener relaciones sexuales sin presión. Bueno, pero yendo a lo que nos ocupa, que es el paro, ¿en el departamento hubo o no acuerdo con los campesinos y los indígenas? ¿Cuáles son los puntos? Muy bien, en estas discusiones el punto difícil es que todo lo cumplido desaparece de la agenda y nunca se lo anotan como punto positivo, y el ejemplo de 7.400 millones en tierras adquiridas ya, entregadas, compradas, pagadas, esas no cuentan, cuentan las 4.000 que están pendientes. Punto primero de la agenda. Establecimos un cronograma de acuerdo a cómo va cada uno de los procesos de cada uno de esos predios para el cumplimiento de ese cronograma y que este mismo año se acaben de adquirir los 4.000 millones de pesos que faltan en el departamento del Huila para tierras indígenas, acuerdo de la María de 1993, no es un acuerdo nuevo, porque ellos dicen que es la misma agenda. Dos, les incluí porque igual lo voy a hacer. Este año vamos a hacer inversiones no en vivienda nueva, sino en mejoramiento de vivienda por la limitación de recursos. De los 160.000 millones que hay del gobierno nacional para ese efecto, vamos a invertir una parte en el Huila para campesinos, para... No sabemos, ese es el punto. Divida 160.000 entre 32 departamentos y lo quiere hacer en términos muy a vuelo de pájaro y ahí daría un aproximado. Pero de esos recursos que van a llegar al Huila, vamos a destinar mejoramiento de vivienda a 500 viviendas indígenas. Ese fue otro acuerdo que quedó establecido que va a beneficiar varios municipios, pero no hay que hacer paro para eso. A todos los municipios del Huila espero que les llegue programas de mejoramiento, porque aquí hay un déficit importante y podemos invertir eso sin necesidad de paro. Es un acuerdo con los alcaldes, con las organizaciones campesinas de las regiones. ¿Para zona rural, vivienda, zona rural entonces? No sé, son 160.000 millones que tengo que distribuir por región, por los niveles de pobreza. Hay una fórmula matemática que se estableció en el decreto para ese efecto. Déficit de vivienda, cuántas viviendas se han adjudicado, estoy hablando todo el tiempo de vivienda rural dispersa, cuántas viviendas se adjudicaron en estos 4 años anteriores, para darle más o menos a los municipios, pero los municipios del Huila tendrán derecho a este tema y de manera diferencial incluirán, y ya quedaron incluidos a través de las organizaciones indígenas, 500 viviendas mejoradas por cuenta no del paro, sino del programa. Se los anuncié ayer para que tengan claridad en que no los estamos dejando tirados. Y lo mismo es el tema de los proyectos productivos. Vamos a hacer proyectos productivos en el departamento, igual que lo hicimos el año anterior, con unos resultados bastante positivos. Y dentro de los proyectos productivos que se incluirán este año, no quedó establecido el monto, se incluirán proyectos presentados por las poblaciones indígenas. Porque lo que no puede pasar en el Huila es lo que pasa en otros departamentos vecinos. La cantidad de tierra entregada, y hoy lamentablemente son tierras improductivas. Entonces, si en la medida en que las poblaciones indígenas tengan tierra en el departamento del Huila, si de una vez arrancan a producir, porque aquí hay vocación de producción, pues mucho mejor a que esas tierras sean asignadas y sean solamente para el concepto indígena de que hay que conservar la tierra y no necesariamente hay que ponerla a producir. Bueno, pero usted habla de inversiones. ¿Cuál es la cuantía? ¿A cuánto asciende esta inversión? No sé, todavía no sé. Yo sé que a la gente le gusta montos para poderle decir al ministro después que incumplió. Entonces yo ya aprendí a no... Proyectos productivos, viviendas, compra de tierras, que todos estos son compromisos viejos, compra de tierras, reunión el jueves para revisar cronogramas específicos, en la gobernación va a ser esa reunión, y el acuerdo más importante, el reconocimiento con excepción del inconveniente que sale hoy en el periódico, que se presentó el primer día de la marcha, cuando yo avisé que llegué inmediatamente dejaron a cerrar la vía y la fuerza pública pues tuvo que reaccionar. Lamentablemente hay varios heridos, uno de los heridos tiene, dicen que amputación de un dedo, tema que me parece muy grave, pero lo que me pareció más grave ayer que estuve allá
es que están utilizando lo que nosotros llamamos en el Cauca cuetones o voladores, pólvora. Solo dejo la inquietud, si el ESMAD no usa elementos ni cortopunzantes ni explosivos, ¿no será bueno que hagan una investigación a ver si ese pobre ser humano que estaba en este proceso de protesta tuvo la mala fortuna de que se le estalló en la mano uno de esos elementos de pólvora? Simplemente dejo la inquietud para la investigación, porque siempre el Paganini en estos casos es la fuerza pública, ¿no? Todo es culpa del ESMAD. No, el ESMAD defiende los intereses del resto de colombianos. Artículo 13 de la Constitución: todo colombiano tiene derecho a una movilización libre. Y cuando no nos dejan por bloquear las vías, pues las autoridades de policía que manejan temas de seguridad ciudadana le garantizan ese derecho al resto de colombianos. Es que somos 48 millones de colombianos y la población que está hoy en las vías puede llegar en todo Colombia, yo creo que a unas 20.000 personas, en representación de varios millones de indígenas, que son 3 millones de indígenas. ¿Usted vuelve el jueves otra vez? Espero que no, porque hoy voy para el Cauca, mañana voy para Catatumbo y ya el acuerdo quedó firmado en un acta. Claro, no hay que decir que llegamos a un acuerdo porque no lo van a aceptar, ¿no? Pero sí llegamos a un acuerdo. Toda la que era la agenda regional, territorial, otro reconocimiento. La buena voluntad del señor gobernador, que en otros casos, lo que hemos sentido en paros anteriores, es que le echan toda la responsabilidad al gobierno nacional, y la falta de coordinación o ayuda de los gobiernos locales impiden que se logre lo de ayer. En 5 horas un acuerdo, en media hora un acta firmada, media hora después de las 5 horas de trabajo, llegamos aquí a la 1 de la mañana. Y eso es gracias a la vocación y voluntad de los pueblos indígenas, que no están tapando las vías, si no yo ni siquiera hubiera ido. Y el buen trabajo del gobernador en temas sociales, a donde ellos se sienten involucrados. 12 reuniones para aprobar el plan departamental de desarrollo, y yo a los pueblos indígenas les digo cuando hacen estas protestas: ¿será que en algún gobierno en la historia de Colombia han tenido tanto reconocimiento como ahora? Que me muestren cuál gobierno es, y yo le mando una placa del Ministerio de Agricultura. No existe, yo sé que no existe, y sé que a la oposición no le gusta que uno diga en la historia de Colombia. Pues sí, lamentablemente en la historia de Colombia no ha habido tantos avances con los pueblos indígenas como en este gobierno. Afortunadamente ha sido así, y nos sentimos orgullosos de eso. Autonomía en el manejo de las transferencias, etcétera, etcétera. Pero un tema, cuando uno habla de proyectos productivos, cuando uno habla de acceso a tierras, etcétera, esos trámites son engorrosos. Hay que hacer un avalúo de los predios, y eso es por todo Colombia, y el avalúo no lo hace cualquiera, lo hace el IGAC, porque no podemos dejar el avalúo en manos de terceros, a pesar de que suscribimos unos convenios con la lonja para poderlo hacer a través de esos terceros de manera legal. Y todo eso tiene unos trámites, y yo no puedo violar los trámites, porque entonces después me tienen que ir a visitar y a llevarme un paquete de cigarrillos a la cárcel, y yo eso no lo voy a hacer. Y lo segundo, el pueblo rural colombiano, esas 100 millones de hectáreas rurales, esos 12 millones de personas, son hoy 3 veces más pobres de los que vivimos en las ciudades. Efectivamente hay inequidad. Entonces por eso yo no me atrevo a declarar un paro justo o injusto, porque siempre será justo reclamar los derechos, sobre todo cuando hay tanta inequidad. Pero un mensaje, yo no puedo arreglar eso por decreto. Ojalá, habías pedido el decreto desde el día que me posesioné. Arregle la situación del campo y todos quedamos en equidad, en un acta. No lo puedo hacer, ojalá. Nos demoramos años para poder llegar hasta donde queremos llegar, pero vamos avanzando, y ese reconocimiento hay que hacerlo. No pueden dejar solamente la parte del vaso medio vacío, cuando el vaso que ya vamos llenando, lo vamos llenando con temas que nunca llegamos a esos niveles en ningún gobierno anterior. Sí, saliendo del tema, lógicamente, mire que los ganaderos están exigiendo el cumplimiento del silo que debía entregarle el gobierno para mitigar el impacto del verano pasado. ¿Hay cumplimiento o no, señor ministro? Aquí ya han llegado algunos viajes de silo desde Bogotá. El día que vine me comprometí a otros adicionales que no llegaron o que no han llegado,
hice la llamada Bogotá Gestión del Riesgo. Ese es el problema de los recursos cuando no los tiene uno en el propio ministerio. Entonces, van a llegar, simplemente van a llegar. Y hablemos de cumplimientos e incumplimientos. 60.000 toneladas de silo se compraron y se distribuyeron en el país en la primera etapa del fenómeno del Niño. Estamos distribuyendo 90.000 toneladas adicionales. Muéstrame en la historia de este país cuándo se había distribuido tanta cantidad de alimento para apoyar a los ganaderos de Colombia, que más bien se preocupen por el tema, por el otro lado del gremio, a ver si ajustan y acuerdan cómo organizar ese gremio, porque además esos recursos antes se distribuían era a través de Fedegan y la gente cree que Fedegan era el que los pagaba, eran recursos públicos del ministerio. Bueno, para terminar, señor ministro, se reunió el Huila, en Neiva específicamente, el Comité Departamental para el Cambio Climático. ¿En qué está aportando el ministerio para atenuar este problema? La agricultura no puede seguir siendo la enemiga del medio ambiente en este país. Entonces, en ese orden de ideas hemos hecho programas de definición de parámetros técnicos para gastar menos o utilizar menos agua, por ejemplo, en la siembra de arroz. Los que utilizan Antec utilizan 5 veces menos el agua que se utiliza sin esa categorización técnica que hemos llamado Antec en el tema de arroz. Estamos invirtiendo recursos en protección del medio ambiente, por ejemplo, revisar las cuencas de los ríos, reforestar las orillas de esas cuencas con árboles nativos, aislar los ojos o los nacederos de agua. Y tal vez lo más importante para el departamento del Huila, me correspondió a mí el honor por designación del señor presidente de suscribir una comunicación en virtud de la cual, tema que no lo firmo como ministro de Agricultura, a pesar de que dice ministro de Agricultura, sino como delegado del gobierno para tal efecto, donde informo que de acuerdo a la decisión del presidente Juan Manuel Santos, durante su gobierno y lo que queda de este gobierno no se construirá ni una sola, ni se aprobará ni una sola hidroeléctrica adicional en el departamento del Huila, punto. Sé que ese tema es muy importante para el departamento y hay unanimidad prácticamente en el departamento para que sea así. Yo suscribí la carta, autorizado por el presidente, después de que discutimos el tema en un consejo de ministros, y esa carta no es porque ahora dicen, no, es que la carta es válida porque es del ministro, pero la ha debido firmar no sé qué. No, es que yo la firmé en nombre de todo el gobierno, digamos, ¿sí? Y es un compromiso del presidente de la República y de todo el gobierno en el sentido de que no, en este periodo, no se van a construir en este periodo, porque no puedo responder por quién sigue, porque no sabemos cómo sigue el proceso de aquí para adelante. En los años que quedan del gobierno del presidente Santos no se va a construir ni aprobar ninguna represa adicional en el departamento del Huila. Creo que en ese tema también un reconocimiento, porque nadie es profeta en su tierra, entonces al gobernador hay que darle palo todo el día y a los alcaldes también. El trabajo que se está haciendo en esas mesas ambientales en el departamento del Huila es un ejemplo a nivel nacional de cómo se debe enfrentar este tema del cambio climático. Es una realidad que llegó para quedarse. Si no es el niño es la niña, si no es la niña es el primo, si no es la prima es el verano intenso, si no es el verano intenso es la inundación. Cambio climático llegó para quedarse. Primera decisión, tenemos que ajustarnos a que ya no existe posibilidad de sembrar en Colombia 12 meses. Entonces la gente dice, qué horror, nos vamos a quebrar. No, los países desarrollados tienen estaciones y de los 12 meses del año no producen sino 9. Y eso, dependiendo del invierno o el verano que llega a 45 grados como aquí en el Huila o a menos 40 también en otras zonas. Entonces, los países desarrollados pueden en ese lapso, sin contar con 4 meses, producir toda la comida para ellos y lo que les sobra, que es suficiente casi para alimentar a América Latina. Pues 12 millones de toneladas entran al año en Colombia de productos que vienen del exterior. ¿Será que los colombianos no somos capaces de producir esa comida aquí? Yo creo que sí, la podemos hacer, teniendo en cuenta que ahora nos toca no sembrar durante 4 meses, punto, y nos ajustamos a eso, pero hay que sembrar más hectáreas. 7.100.000 hectáreas servían cuando teníamos 36 millones de habitantes hace 20 años. Hoy somos 48 millones de habitantes y no crecimos sino 640.000 hectáreas nuevas sembradas. Esto les queríamos mostrar respecto a la problemática que encierra la producción y cuyos efectos sobre el mercado de productos agropecuarios los miremos en los próximos 15 días. Muchas gracias. ¡Feliz día!